Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Hoy los saludamos desde el Museo de Arte Moderno de Bogotá y la invitación para esta tarde de sábado es a que participen de la visita guiada especializada por la exposición Sindemia y a que mañana no se pierdan el concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en las instalaciones del museo. Igualmente los exhortamos a que visiten la nueva sede de la tienda Mambo, un lugar donde el arte y el diseño coinciden en la carrera 15 con 86B. Soy Raquel López y a continuación los titulares de nuestro encuentro de hoy. En Encuentro explicamos por qué la educación no es el sector que recibirá más recursos del presupuesto general de la Nación aprobado para el 2022, como lo afirma el gobierno. Por retornar a la presencialidad sin condiciones, cerca del 70% de las regiones del país han recibido reportes de contagios en algunas instituciones educativas públicas. Colombia se posiciona como uno de los peores países del mundo para jubilarse, según informe del Índice Global de Retiro. Hoy en Encuentro les contamos el déficit presupuestal que tiene el sector de la educación en el país y las consecuencias que traerá el que no haya un aumento real a los recursos de la educación en el presupuesto general de la Nación en la vigencia 2022. El presupuesto general de la Nación, aprobado en primer debate por el Congreso para la vigencia de 2022, plantea una cartera de 350,4 billones de pesos, de los cuales 49,3 billones serán destinados para todo el sector educativo, es decir, desde el preescolar hasta la educación superior, cifra que representa tan solo el 14,2% de todo el presupuesto, lo que contradice a quienes aseguran que la educación es el sector que más recibirá recursos el próximo año. Desmentimos la primera afirmación, y es que el presupuesto del sector educativo sea el principal rubro dentro del presupuesto general de la Nación para el año 2022, ya que el primer rubro es el servicio a la deuda, que se proyecta en 78 billones de pesos. Entonces, y el servicio a la deuda tiene un peso dentro del presupuesto del 22,3%. Otro punto a resaltar dentro del presupuesto destinado a la educación preescolar básica y media es el monto para el Sistema General de Participaciones, la principal fuente de financiación de estos niveles educativos, pues su incremento es de tan solo el 4% respecto al año 2021. Los cuales, recordemos que el SGP tiene una distribución sectorial y a educación le corresponde una parte muy importante de esa torta, de los cuales de esos 1,9 billones de pesos a educación le corresponde 1,1 billones de pesos, que para qué deben alcanzar. Ese 1,9 billones de pesos debe alcanzar para la matrícula, la prestación del servicio educativo con calidad para 8 millones de estudiantes. Ahí está incluida la matrícula oficial regular, la contratada y la contratada privada en sus diferentes modalidades. Esos 1,1 billones de pesos adicional también deben alcanzar para el cumplimiento de los acuerdos con la federación relacionados en la nivelación salarial y la bonificación pedagógica. Ante la discusión del proyecto del PGN, las peticiones del magisterio ya fueron radicadas y publicadas en las comisiones económicas conjuntas, donde se espera sean apoyadas por varios congresistas. Acá estamos pidiendo recursos para infraestructura educativa, para el programa de alimentación escolar, para conectividad, para dotación. Estamos pidiendo recursos para que se incrementen los recursos que llegan a las instituciones educativas para gratuidad, calidad. Esos son los recursos que está pidiendo la Federación en el presupuesto del año 2022.
Aunque el gobierno ha querido hacer ver que el presupuesto del próximo año para la educación aumentó, la verdad es que no está a tono con las necesidades y el déficit del sector. Así que mientras no se adelante la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, el saldo de los números de la educación seguirán en rojo. Con la llegada de la pandemia en el 2020 se disparó el número de estudiantes en edad escolar que dejaron de asistir al colegio, por lo que aún continúan por fuera del sistema debido a la falta de políticas del gobierno, por lo que un experto nos socializa las causas reales del aumento de la inasistencia escolar. La más reciente encuesta nacional de calidad de vida del DANE analizó los cambios en la vida de los colombianos en un año marcado por la pandemia del COVID-19, siendo la educación uno de los sectores más perjudicados. Según el informe, mientras en el año 2019 el 2,7% de los menores entre los 6 y los 16 años dejaron de asistir al colegio, en el 2020 esta cifra fue del 16,4%. Es decir, que el incremento en el primer año de la pandemia en cuanto a inasistencia escolar fue del 13,7%. Sin embargo, no es solo la pandemia la causante de esta inasistencia, sino también otros factores como el desplazamiento, migraciones de familias, trabajo infantil o niños que quedaron en la orfandad, entre otros. Desde mi punto de vista, esas discusiones obvian ir al problema de fondo. Y ese problema de fondo es eso que algunos han dicho, que los árboles no dejan ver el bosque. Y es la crisis estructural de la educación a nivel internacional que develó la sindemia. Por eso creo que este asunto de la inasistencia tiene que comenzar a ser abordado con unas perspectivas, por ejemplo, ¿por qué ha perdido sentido la escuela para los jóvenes que prefieren irse a la producción porque la escuela no tiene que enseñarles y no le encuentran mucho sentido? ¿O por qué los jóvenes prefieren irse con grupos delincuenciales y ligarse a algunas de las cadenas del crimen? Pero también por qué la brecha se ha profundizado tanto entre lo urbano y lo rural, y por qué los chicos de la ruralidad asisten a una escuela que no les garantiza sus condiciones de bioseguridad y que muchos padres prefieren no enviar a sus hijos por los miedos y los peligros que tienen. Al mirar las cifras en detalle, la mayor parte de la población escolar que dejó de asistir al colegio se encuentra en las zonas rurales, donde pasó del 4,8% en el 2019 al 30,1% en el 2020, con un aumento del 25,3% en poblaciones rurales, casi el doble del promedio nacional. Es decir, que 1,5 millones de niños de los 9 millones que registra el sistema educativo no están asistiendo a clases, y las regiones que mayor inasistencia registran son Vaupés con el 53,6%, Amazonas 41%, Bichada 39,5%, Chocó 38,2% y La Guajira 35,7%. Lo más preocupante de estas cifras es que el gobierno no atiende la problemática y ha dejado en la palestra pública las necesidades del sector educativo. Es momento para que la secretaria de Organización y Educación Sindical de la Federación, la profesora Isabel Olaya Cuero, se dirija al magisterio colombiano. Un saludo fraterno sindical, un saludo de unidad, de lucha y de resistencia al magisterio colombiano y a la comunidad en general. FECODE ha culminado otro ciclo de negociación con el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Educación. Una negociación nada fácil, compañeros, muy difícil, pero hoy desde FECODE hacemos ese rechazo a la posición del gobierno nacional en la demora a la convocatoria a todas las mesas de seguimiento de esos acuerdos. En ese acta de acuerdo firmado el 7 de agosto hay unos tiempos para esa convocatoria. Claro que hemos empezado algunos seguimientos, como es lo del manual de funciones, como lo de la jornada laboral,
pero nos falta, y lo más importante que nos falta es esa mesa de alto nivel que ya debiese haber iniciado ese seguimiento y poder llegar a ese acuerdo de consensuar ese acto legislativo que nos permita de verdad esa reforma constitucional que nos lleve a tener unos recursos progresivos, reales a la educación y poder acabar con esas 6 brechas y solucionar los diferentes problemas que existen en la educación. Hoy hacemos un llamado al magisterio colombiano. Hay que estar alerta, compañeros y compañeras, porque sabemos el talante de este gobierno que dilata, que se demora en el cumplimiento. No vamos a aceptar ese incumplimiento del gobierno nacional. Exigimos la expedición de los actos administrativos, como es el acto que reconoce esa proporcionalidad de la prima vacacional, esa modificación del decreto 1381, el de la bonificación pedagógica, el de la jornada laboral. Aquí estamos alerta, compañeros, y los llamamos a ustedes, porque sin lucha no hay victoria. Vamos a seguir adelante exigiendo esas condiciones dignas en nuestras instituciones educativas. Un abrazo para todos y que tengan feliz fin de semana. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común, y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. En varias regiones del país, decenas de instituciones educativas públicas han tenido que cerrar de nuevo sus puertas debido al reporte de contagios por COVID-19. Pero a pesar de ellos, no existe una estadística nacional actualizada de estas cifras e incluso hay una tendencia a ocultar los casos. No solo con las precarias condiciones en las que se encuentran varias instituciones educativas públicas del país y la falta de elementos de bioseguridad han tenido que lidiar los directivos docentes en el retorno a las aulas, sino también con los contagios de docentes, estudiantes y administrativos. En este contexto son varios los departamentos que en los colegios públicos han presentado contagios por COVID-19 según el reporte de las filiales. Bogotá, Atlántico, Cundinamarca, Antioquia, Valle, Sucre, Huila, Caquetá, Putumayo, Norte de Santander, Guajira, Vichada, Caldas, Santander, Boyacá, Amazonas, Tolima y Bolívar, entre otros. El departamento de Caquetá se registra con relación al COVID o a los contagios para el magisterio lo siguiente. En el municipio de Solano, Caquetá, se nos ha informado que el contagio de 2 docentes. En el municipio de Florencia se han registrado 3 casos, y esto pues debe llamar la atención porque en la tutela que interpusimos se definió que los entes territoriales deben de brindar las condiciones de bioseguridad. Se presentaron al inicio de la entrada a la presencialidad casos de contagio en docentes en los municipios de San Benito, Tolú Viejo, Los Palmitos, en San Pues, en San Pedro con estudiantes, en Corozal. Preocupa la situación de la institución educativa Simón Araujo de Sincelejo, donde recientemente estuvo de visita la ministra de Educación, donde tenemos 9 casos de estudiantes contagiados y un docente que también aparece positivo con COVID-19. Solamente conocemos algunos casos que se han dado, más que todo de los maestros. Los maestros sí nos ha dado el COVID bastante acá en este municipio, especialmente en Puerto Carreño. Los municipios aledaños, pues no igual. Sobre los jóvenes no tenemos unos datos específicos, pero sí sabemos por comentarios pues que en varias instituciones hay niños que se ha presentado que les ha dado COVID. Para el caso de la educación tenemos la certeza comprobada de que en estudiantes
y profesores han sido contagiados, se han enfermado de este virus debido al regreso a la presencialidad sin el lleno de los requisitos contemplados en la resolución 777. Uno de los últimos casos fueron 2 educadores del municipio de La Dorada que estuvieron en grave situación de salud. Tenemos que en el departamento, por ejemplo, en el municipio de Sabana Larga, algunos de sus corregimientos, como es el corregimiento llamado Colombia, pues allí se detectaron 3 docentes afectados, muy a pesar de que es un colegio pequeño, y un grupito de estudiantes, de 2 o 3 estudiantes también. De la misma manera, en el corregimiento de Molinero, en la institución educativa Antonia Santos, también ha habido contagios de docentes. Ante esta lamentable realidad, los docentes hacen un llamado al Ministerio de Educación Nacional a priorizar en las instituciones educativas todas las medidas preventivas para evitar el contagio y la propagación del virus entre la comunidad educativa, ya que aún no ha pasado la emergencia sanitaria y se avecina un nuevo pico de la pandemia, según expertos en salud. A esta hora, el profesor Omar Arango Jiménez, secretario de Asuntos Internacionales de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, socializa temas de interés para los docentes del territorio nacional. Este 28 de septiembre estamos convocados todos a asistir a la gran jornada nacional de movilización convocada por el Comité Nacional de Paro para apoyar los 10 proyectos de ley que hemos radicado ante el Congreso de la República, pero también para rechazar la reforma tributaria que nos aprobaron a pupitrazo limpio, para rechazar el proyecto de ley de presupuesto que tiene su trámite en el Congreso de la República y que nada beneficia a la educación, la salud y a los sectores populares. De igual manera, vamos a exigir ese día el respeto a nuestros derechos y reivindicaciones, el cumplimiento de los acuerdos firmados entre gobierno y FECODE. Vamos a exigir que se reglamenten los cursos para ascenso en el escalafón para los 8.000 compañeros que están atentos a su ascenso en el escalafón. De igual manera, haremos mítines y plantones en el Ministerio de Educación Nacional y en la Secretaría de Educación para exigir el pago inmediato del retroactivo salarial. Pero ese día haremos la advertencia para que desde ya vayan corrigiendo la plataforma y paguen oportunamente las primas y salarios de fin de año a los educadores. Estaremos denunciando y rechazando el abandono en que tiene el gobierno a las instituciones educativas. Se están cayendo los colegios y precisamente en ciudades grandes como Medellín, Bogotá, Cali hay dificultades en la infraestructura. Estaremos denunciando firmemente la intención que tiene la Administración Municipal de Sincelejo de cerrar el Colegio Rodrigo Rodríguez Severiche para no construir su sede propia. Desde hace 30 años están pagando arriendos al Club de Leones. Es justo ya que esta comunidad, que la institución educativa Rogelio Rodríguez Severiche tenga su sede propia. Desde FECODE estaremos apoyando las tareas y acciones que viene adelantando la Asociación Distrital de Educadores de Sucre, pero también la comunidad educativa. Compañeros, no hay pretexto para no asistir masivamente a la Jornada Nacional de Movilización este 28 de septiembre. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la Escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. ¿Cómo se están preparando los deportistas del magisterio? ¿Y cuáles son las modalidades y equipos que participarán en los Juegos Deportivos y en el encuentro folclórico y cultural docente? Son algunas de las preguntas que se respondieron en el 4º encuentro de secretarios de Cultura, Recreación y Deporte de las filiales de FECODE. El pasado 15 de septiembre se llevó a cabo en Bogotá el 4º encuentro de secretarios de Cultura, Recreación y Deportes de las filiales de la Federación, con el objetivo de orientar y dar a conocer las actividades a realizar en los Juegos Deportivos del Magisterio en las modalidades de conjunto y en el 8º Encuentro Nacional Folclórico y Cultural Docente. Una vez estipuladas las fechas,
De los 32 departamentos con el Distrito Capital, 27 ya están listos para entrar en la competencia, la cual se viene organizando desde hace unos meses y para la cual los deportistas se han preparado durante la pandemia. Este año se realizarán de manera presencial del 24 al 29 de octubre en el municipio de Melgar, Tolima. Desde el Atlántico vamos a representar a la costa Caribe en voleibol. Durante el año 2020 no pudimos entrenar como grupo. Ahora que avisaron que íbamos a competir desde el mes de agosto, estamos entrenando 2 veces a la semana y los domingos estamos jugando partidos para foguearnos, para participar y representar dignamente a la costa Caribe. Nuestro trabajo inicialmente ha sido de manera individual, cada una desde nuestra zona, entrenando por un objetivo. Cuando nos dimos cuenta que se llevaría a cabo la final nacional, nos reunimos cada 15 días de manera grupal para hacer un trabajo en conjunto. Sin embargo, no descuidamos el trabajo individual porque sabemos que esa es la base para lograr unos buenos objetivos. Integrante del equipo de voleibol masculino que va a representar al departamento de Antioquia en las próximas finales de los Juegos del Magisterio. Nos hemos venido preparando de forma individual en la semana y nos reunimos para trabajar la parte de conjunto los fines de semana y hacer trabajo técnico-táctico. Esperamos representar de la mejor manera a nuestro departamento. Nosotros somos el equipo de baloncesto masculino del Valle del Cauca. Durante el periodo de pandemia pues no hemos podido entrenar, pero tan pronto nos dimos cuenta de que ya se había fijado fecha para los Juegos Nacionales, empezamos con nuestra preparación. Estamos entrenando 3 veces a la semana y realizando partidos de fogueo los fines de semana. Quienes clasificaron a este evento fueron los ganadores de los Juegos Zonales Nacionales en el 2019, quienes fueron seleccionados en las modalidades de baloncesto femenino y masculino, fútbol sala femenino y masculino y fútbol masculino. De otra parte, el 8º Encuentro Nacional Folclórico y Cultural tendrá una preselección municipal y departamental de manera virtual, pero la final se llevará a cabo de forma presencial del 1 al 5 de noviembre en 4 modalidades: danza, oralidad, música y teatro. Es de resaltar que para el 2022 las modalidades deportivas se ampliarán a fútbol femenino y billar a 3 bandas masculino y femenino, esto con el objetivo de continuar fortaleciendo el bienestar de los educadores. Por segundo año consecutivo, Colombia se posicionó entre los peores países para pensionarse, según el más reciente informe del Índice Global de Retiro, por lo que hoy analizamos las razones por las cuales el país sigue estando en el puesto 40 de 44 naciones en estudio. La precarización de las condiciones laborales en el país a través de la expedición de medidas como el piso de protección social y la tercerización llevaron a que por segundo año consecutivo Colombia haya quedado entre los peores países del mundo para pensionarse, con el puesto 40 entre 44 naciones estudiadas, según el más reciente informe del Índice Global de Retiro. Desafortunadamente, Colombia se caracteriza por un sistema laboral en el que prevalece la informalidad. Entonces, oficialmente ha bajado un poco, está en el 47-48% según cifras del DANE. Nuestro observatorio maneja cifras del 66%. Eso significa que las personas trabajan sin derechos, sin protección social, sin diálogo social. Eso significa que las personas sí trabajan, pero no tienen cobertura del sistema de seguridad social en pensiones. Según el estudio, para la investigación se tienen en cuenta 19 indicadores, entre ellos la calidad de vida, la salud, el bienestar material, la igualdad de ingresos, la tasa de desempleo en la tercera edad y la deuda pública de un país, entre otros, lo que sin duda pone al sistema pensional nacional en un escenario muy deficiente, porque de 21 millones de ocupados, solo 8 millones son afiliados activos a este. Esto sumado a las dificultades para poder pensionarse en Colombia, pues para poder llegar a adquirir una mesada se deben completar 1.300 semanas de cotización, los hombres haber cumplido 62 años y las mujeres 57 años.
Lo que pasa es que en Colombia ha habido un progresivo deterioro de las condiciones para acceder a una pensión. Entonces ha habido un aumento sustancial de los requisitos y una disminución progresiva de los beneficios. Luego hay toda una política de restricción en el acceso a derechos. Colombia ya en la famosa mesada 14 pues no existe. En Colombia no hay posibilidades de negociar colectivamente condiciones pensionales superiores a ley, lo cual restringe ostensiblemente el derecho de negociación colectiva y las posibilidades de que ese piso que da la ley se ha mejorado colectivamente. Todo el tema de acceso a servicios de salud sigue siendo muy complejo para este grupo poblacional porque solo contamos con 1.600.000 pensionados aproximadamente. Luego el grueso de nuestros adultos mayores están por fuera de la atención a sistemas por lo menos asistenciales básicos en salud. Todo el tema de bienestar pareciera no estar ligado a la política de reconocimiento de pensiones. Entonces todos esos factores son los que se analizan en este estudio y derivan en una posición pues tan modesta y tan retrasada en materia de desarrollo de derechos pensionales para nuestro país. Esto demuestra que en Colombia no se ofrecen condiciones a los jubilados y mucho menos a los trabajadores, por lo que el experto recalca que el gobierno debe implementar políticas en pro de la formalización laboral y eliminar la competencia de regímenes públicos y privados porque se ha demostrado que no son lo suficientemente confiables. Finalmente, el informe revela que a nivel latinoamericano el mejor calificado fue Chile, mientras que Brasil ocupó la penúltima posición. Y antes de finalizar nuestro encuentro de hoy, el profesor William Velandia Puerto, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, editorializa nuestro encuentro de hoy. Un saludo al magisterio colombiano, a nuestras comunidades educativas, a quienes construimos patria. Rechazamos desde la Federación y a nombre del magisterio la agresión, el incremento de las amenazas contra el magisterio, contra los líderes y lideresas sociales, y particularmente un hecho lamentable, como fue el asesinato de nuestra compañera María Nancy Ramírez Pulgarín. Y exigimos del Estado la garantía plena para que se respete la vida y se garanticen las condiciones de seguridad de nuestros maestros y maestras en el país. Se convoque ese Comité Nacional de manera urgente y se resuelvan de fondo las situaciones que se están presentando en muchas partes de Colombia. Se ha implementado con el gobierno parte de las mesas que producto de los acuerdos tienen que desarrollarse en unos tiempos definidos, pero desafortunadamente no ha habido voluntad política para que temas como el de la financiación, el del estatuto, el de la convocatoria del curso de los 8.000, el de seguir implementando los procesos de discusión en torno a la convocatoria para el próximo proceso de ascenso y recaudación de los maestros del 1278 se den. La materialización de los actos administrativos que son producto de este y del anterior acuerdo. Y en consecuencia tenemos razones suficientes los maestros y maestras del país para participar este 28 en esa gran convocatoria a la movilización nacional en la exigencia del gobierno de que se cumplan nuestros acuerdos, que se cumplan los tiempos y que se desarrollen conforme quedó pactado. Estos procesos que son fundamentales para la vida de la educación pública del magisterio colombiano. Por eso, compañeras y compañeros, unidos a esa voz de nuestras centrales, del Comité Nacional de Paro, este 28 debemos movilizarnos con la fuerza y la contundencia ante las gobernaciones, alcaldías, secretarías de educación, Ministerio de Educación Nacional para exigir del gobierno se respete lo que se acordó en la mesa y se pongan en desarrollo todos estos procesos, porque los tiempos apremian. Este es un gobierno de salida que no oye, no cumple y nos toca por esa vía, articulado con los demás sectores en las exigencias propias también de ellos, exigir se materialice eso que es un derecho de los maestros y maestras del país. Por eso este 28 de septiembre, todos a la calle, con firmeza y en la exigencia, en ese marco del derecho constitucional por la protesta pacífica y civilista, para que se materialice lo que se ganó en la mesa de negociación y que es patrimonio de los trabajadores y trabajadoras del país, de los maestros y maestras de Colombia. En ese mismo sentido, seguimos desarrollando la salud y por eso el tema de la salud, y por eso vamos de la mano en ese consenso nacional para fortalecer la propuesta en la defensa del modelo y en la exigencia para que se respete el modelo, la ley 91, el fondo y lo que tiene que ver con la dignificación de la salud y la seguridad y salud del magisterio colombiano. Y por supuesto no puede haber confianza en un gobierno que a puertas de un proceso eleccionario va a modificar la ley de garantías,
a sabiendas de los casos de corrupción que hoy campean en el país. Por eso, firme en esa movilización, firmes en la lucha y vamos con toda porque otro país es posible. No olviden que toda la información oficial de la Federación la encuentran en la página web www.fecode.edu.co y en nuestras redes sociales. También puede ubicar este espacio informativo en nuestro canal de YouTube, así que suscríbase y compártalo. La invitación una vez finalice nuestro programa es a que sintonice a través de Colmundo Radio, la radio revista Encuentro, para que continúe informado con todo el acontecer educativo y sindical. A ustedes gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.